quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. En la debilidad te haces fuerte todos los días. Y como el barro en las manos del alfarero, moldéame, transfórmame, hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir. Bueno, ¿cómo están? Qué bueno poder acompañarnos por este medio, una bendición poder compartir este Mandarina 2021 con ustedes en medio de una situación tan especial. Yo soy Fernando Zaini y bueno, cuando estuvimos charlando hace algunos días con César sobre el advenimiento de este congreso, él me planteaba que uno de los temas centrales tenía que ver con la fe y sobre todo con su relevancia y su pertinencia en medio de este tiempo. Así que bueno, yo le propuse hacer un humilde aporte hablando de 5 crisis de fe y cómo enfrentarlas. Por supuesto, de manera muy sucinta, muy resumida y tratando de decir algunas cosas que funcionen más bien como disparador que como algo que cierre y agote el tema, ¿verdad? Las crisis son algo tan profundo que no podemos subestimarlas, no podemos pensar que grabando un videíto las vamos a solucionar, pero sí podemos disparar algo que resulte en algún proceso de sanación, ¿sí? Esa es la idea de este video, con esta intención es que lo estamos grabando. Entonces, bueno, lo primero que quisiera decir es un silogismo. Yo soy profe también de filosofía, así que bueno, viene esto de la fe, lo vamos a introducir con un silogismo al estilo de Aristóteles, ¿no? Fíjense, miren. Primer premisa 1. Todo ser humano vive con un ideal. Esto es totalmente cierto. Todo ser humano tiene un ideal, porque si un ser humano no tiene un ideal, no pone el despertador a la mañana. Claro, vos estás pensando, yo no lo pongo. Sí, ya sé que a los pibes les cuesta conectarse. Soy profe de secundaria, aparte de terciario, así que lo sé. El año pasado terminamos haciendo las clases al mediodía y tampoco estaba difícil, pero digo, en algún momento te despertás, ¿eh? Algún proyecto tenemos, un proyecto familiar, un proyecto financiero, un proyecto artístico, algún proyecto tenemos y que termina siendo un ideal porque todavía no lo tenemos. Justamente en cuanto lo tenemos deja de ser un ideal. Así que todo ser humano tiene un ideal, el ser humano es así. Premisa 2, todo ideal vive por la fe. Se mantiene vivo por la fe. Uno debe creer en ese ideal que tiene, porque si no, no avanza en pro de lograrlo. Conclusión, todo ser humano vive por la fe. Por lo tanto, todo ser humano tiene algo de fe. Vos me dirás, sí, pero esa no es la fe de Dios. Está bien, claro, déjame decirte, por supuesto, que primero, la fe es inherente al ser humano. Todo ser humano viene de fábrica ya con un deseo de trascender, de mirar más allá, de progresar. Y eso tiene que ver, bueno, como lo dice Eclesiastés, ¿no? 3:11, Dios puso en el ser humano, en el hombre, en la mujer, la noción de eternidad. Como Dios puso en el ser humano la noción de eternidad, hay como un deseo de trascendencia.
Como diría, por ejemplo, un sociólogo, Giddens, en realidad lo dice toda la sociología en general, nunca ha existido en la historia de la humanidad un solo pueblo que no fuera religioso. ¿Por qué? Porque la religiosidad, el deseo de trascender y de buscar más allá de los propios límites, es propio del ser humano, Dios los puso en él. Ahora, por supuesto, esta fe de la que estamos hablando ahí no es la fe cristiana. La fe cristiana es más que esto. La fe cristiana le solemos llamar a veces, los que hacemos teología, una fe teologal, porque lo que queremos decir cuando usamos esa palabra es que es una fe que viene de Dios y que nos orienta hacia Dios. Viene de Dios y nos lleva hacia Dios. Esa es la fe teologal, esa es la fe que salva, esa es la fe de los cristianos. Ahora, esa fe tiene sus crisis. Y de eso es de lo que quiero hablarte muy rápidamente en este video. Primero vamos a definir qué es una crisis muy rápidamente y luego vamos a hablar de 5 crisis de fe que vos podrías estar pasando, podés haber pasado o vas a pasar más adelante. Así que está bueno que tengamos algunas ideas sobre esto. Bueno, ¿qué es una crisis? Una crisis es la reacción interna que se produce en una persona ante una situación externa. Pero la crisis no es lo que pasa afuera, la crisis es lo que lo de afuera provoca en mí. Suele tener 4 momentos. Hay un hecho que la desencadena, por ejemplo, me quedé sin trabajo, no sé, ponele. Luego, uno ante un hecho desencadenante lo que hace es evaluarlo con, en este caso, para que haya crisis, la evaluación tiene que ser negativa. O sea, me quedé sin trabajo y ya soy grande. No tengo recursos como para conseguir trabajo en las nuevas empresas. En tercer lugar, uno intenta enfrentar ese hecho con recursos tanto internos como externos, con distintas metodologías, con lo que uno supo hacer en el pasado y le funcionó, pero tampoco se resuelve. En ese caso es posible caer en una crisis. Pero la crisis no es quedarse sin trabajo, sino es lo que quedarse sin trabajo provoca dentro de mí. La crisis es un hecho interno, provocado por algo externo, pero sucede dentro de mí. Y en este caso, vamos a hablar entonces, como dije, de 5 crisis de fe. La primera de ellas, fíjate ahí la montañita con la carpita, ¿no? Esto tiene que ver un poco con lo que quiero decir así muy rápidamente. La primera de las crisis de las que quiero hablar es la que podríamos titular o llamar crisis relacional. ¿En qué consiste? La crisis relacional es aquella crisis, también podríamos llamarle el silencio de Dios. Es la crisis de cuando nosotros hacemos lo que hicimos siempre, pero ahora Dios parece no responder. Dios parece no estar ahí. Vamos al culto como siempre, cantamos las canciones como siempre, oramos como siempre, leemos la Biblia. Antes Dios nos hablaba con cualquier cosita que leamos y ya nos llenaba el alma, y ahora leemos, nos quedamos dormidos, no vemos a Dios hablándonos ahí, escuchamos al predicador y nos aburre. Las canciones que antes nos encendían el alma, alguna frase de alguna canción que tenía tanto que ver para nosotros, nada, vamos a la escuela bíblica, la maestra también nos aburre. Dios parece no estar cerca, no me puedo comunicar, perdí la señal, como sea. Oramos, nada, Biblia, nada, vamos al culto, nada, Dios parece que no está ahí. Bueno, cuando sucede esto, quiero decirte que todas estas 5 crisis a todos les ocurre, ¿sí? O sea, la solución no es esquivarlas, ni buscarlas, por supuesto, ¿no? Pero esto sucede en la vida de una persona, en la vida de un creyente, en la vida de una persona con fe. Estas cosas ocurren. Todas las que vamos a ver ocurren en mayor o en menor medida. Uno no debe tomarlo, como dice el apóstol Pedro, no se sorprendan si les viene alguna prueba, porque lo mismo le está pasando a todos sus hermanos alrededor del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hay que hacer es lo que se ve ahí en esa ilustración, ¿no? En esa foto detrás. Tal vez lo que podemos hacer en este tiempo es, bueno, justamente esto, clavar la carpa. Quedarse quietos.
Si hay algo que no se debe hacer cuando uno no escucha a Dios de ningún modo, es tomar decisiones. A veces uno dice, bueno, por supuesto, uno empieza a echar culpas. Desde ya difícilmente uno le eche la culpa a Dios, así que lo más probable es que la culpa la terminen teniendo los pastores, o el lugar donde me congrego, o los líderes que tengo, o qué sé yo. No suele ser así. O sea, no es un momento para decir me voy de la iglesia, me cambio, me voy a otro lado, a otra. No, justamente todo lo contrario. Cuando yo no escucho a Dios, me cuesta relacionarme con Él. Lo que tengo que hacer es quedarme quieto, quedarme quieta. Hacer lo que hacen los alpinistas cuando están en las altas cumbres y de repente aparece una tormenta de nieve, de viento, no saben dónde están, no se ve nada, no pueden ir para atrás porque por la tormenta tampoco pueden seguir adelante, se clava la carpa y se aguanta en el lugar. Lo mismo los que andan por el desierto, viene una tormenta de arena, no se ve nada, no sabes dónde estás ni para dónde tenés que ir, por lo tanto no puedes volver atrás ni puedes seguir adelante. Bueno, se clava la carpa y se aguanta en el lugar hasta que pase la tormenta y pueda empezar a ver con un poco más de claridad. Por supuesto, en cada una de estas crisis tampoco no tenemos por qué resolverlas nosotros solos, ¿verdad? El gran consejo, en todo caso, si me permitieran darles en estos casos, cualquiera sea la crisis, es una de estas 5 o cualquier otra que yo no haya mencionado, siempre es bueno hacer participar a nuestros pastores, a nuestros líderes, ¿sí? Porque ellos seguro tienen alguna palabra para decirnos, o por lo menos para acompañarnos y decirnos, mira, quedémonos quietos, estamos orando un tiempo más, ya vas a ver que la tormenta pasa y vas a relacionarte de nuevo con el Señor como lo venías haciendo antes. Bien, entonces, primera crisis de tipo relacional. Dios parece no estar cerca mío como pasó en otros tiempos. La segunda crisis que podemos mencionar es la, llamada crisis, llamémosle intelectual. La crisis intelectual, cuando se nos llena el alma de preguntas, la mente de preguntas. Y justamente esta crisis aparece o podría aparecer, sobre todo cuando los aportes de otras ciencias, de otras disciplinas, ponen en duda nuestra fe, la credibilidad de nuestra fe cristiana. A ver, es la crisis del chico o la chica cristiana que van a la facu y también puede pasar en el secundario, ¿no? Te agarra el profe de biología y algunos profes tienen esa manera de preguntar. ¿Hay alguno que crea que la creación la hizo Dios acá? ¿Que el mundo lo hizo Dios? Y el cristiano con todo orgullo, ¿no?, de sus creencias levanta la mano y el profe se dedica a ridiculizarlo. A veces es así un poco violento, otras veces es más sutil, otras veces el profe trata de decir lo que tiene que decir sin molestar a nadie, pero bueno, uno siente que están diciéndole cosas que no es lo que ellos creían o no es lo que le dijeron en la iglesia, en la escuela bíblica. Así que esta es una crisis muy típica, la crisis intelectual. Por supuesto, el que tiene cabeza para pensar, en cuanto escucha cosas distintas a las que él cree, se hace preguntas. Eso no está mal, de hecho no está ni bien ni mal, simplemente es inevitable. Las preguntas se hacen. Lo que sí, ahí hay que buscar a alguien que pueda comprender tu pregunta, que pueda escucharte, ahí hay que elegir bien al consejero, ¿no? Porque si vos fueras a algún lugar a preguntar, fueras alguna persona, tal vez no la persona correcta, a consultar sobre el creacionismo, sobre Darwin, sobre lo que fuera que se está planteando, si la persona te contesta de una manera dogmática, o sea, no presta atención a tu pregunta, simplemente te dice esto es así porque la Biblia lo dice así, ahí a veces uno fue con un problema y se llevó otro, ¿no? Ahora tiene dos, porque encima la respuesta que le dieron es como si no lo hubieran escuchado, como si no le hubiera interesado lo que están preguntando. Entonces está bueno ahí que haya alguien que te pueda acompañar en algunas lecturas, en escucharte, en tratar de aconsejarte, darte alguna respuesta intelectual para una crisis que es intelectual. Bien,
Entonces, de repente, qué sé yo, es la crisis del seminarista también. A veces las iglesias mandan un seminarista al seminario y en el seminario le empiezan a hablar del griego, del hebreo, de los manuscritos y que algunos manuscritos tienen algunas diferencias entre sí. Son mínimas y no afectan a nada, pero de hecho sí las tienen. Entonces se enteran de eso y cómo que no tenemos originales y cómo que... ¡Ah! Y los chicos, las chicas se agarran de los pelos. Y bueno, lo lógico es que vayan a su iglesia, a sus pastores, a hablar de estas cuestiones. Bueno, es muy importante que podamos comprenderlos, ¿no? Y también es importante que uno entienda que nuestra fe no es una locura. O sea, no es sublógica. No es lógica, pero no es sublógica. O sea, no es para infradotados. Nuestra fe es supralógica, está mucho más allá de la lógica, pero no debajo de la lógica. ¿Sí? Mira, por ejemplo, mira, ¿qué ves ahí? Bien, ahí estoy escuchando que algunos dicen, veo una tortuga arriba de un poste. Si decís eso, correcto. Ahora, la pregunta es, ¿qué opinás sobre lo que ves? Está bien, lo que ves es una tortuga arriba de un poste. ¿Y qué opinás sobre eso? Ahí puedo escuchar a algunos diciendo, y alguien la dejó ahí arriba. Ahora, yo te pregunto, ¿vos podés probar que alguien la dejó ahí arriba? Ahí ya es más complicado, ¿no? ¿Cómo haces para probar que alguien puso la tortuga ahí arriba? No es tan fácil. Pero la lógica dice que si la tortuga apareció arriba del poste, alguien la puso. Bueno, mira, el ser humano en la Tierra es como la tortuga arriba del poste. A veces no es tan fácil de probar, pero alguien lo puso ahí. Es lógico. O sea, no es una locura pensar eso. Es lógico. La idea de un creador, de un ser superior, de lo que en filosofía llaman el ser, la manera que tienen los filósofos de llamar a Dios, de algún modo, el ser, no es una locura. Y ha desvelado a la humanidad desde siempre, por lo menos desde unos 2600, 2700 años para acá, seguro. ¿Sí? Así que la fe que vos tenés no es una vergüenza. No es una vergüenza, porque si bien es cierto que no se puede probar la existencia de Dios, es también cierto que no se puede probar la no existencia de Dios. O sea, un debate entre un perfecto ateo y un perfecto creyente, cuando digo perfecto quiero decir que sepan todo, ¿no? Siempre da empate. Porque a través de ese debate no se puede probar ni una cosa ni la otra, ¿no? Está bueno, entiendo que va a estar Alarcón con nosotros en estos 2 días. Él tiene un canal ahí, el Rincón Apologético, se dedica a todas estas cosas, así que prestar atención y después fíjate en el canal, que está muy bueno para aquellos que tengan crisis intelectual o simplemente que les guste esto de seguir hurgando y de estar preparados para dar razones de la fe que hay en nosotros, ¿eh? Así que te lo recomiendo, así como todo el Dream Team de oradores que va a haber en estos 2 días. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esta crisis? Bueno, tenemos que darnos cuenta que la fe cristiana es mucho más creíble y mucho más lógica de lo que parece. ¿Está bien? No estoy diciendo que la fe cristiana sea lógica, pero lo que tiene que quedar claro es que no es sublógica, sino que en todo caso es supralógica, está más allá de la lógica. Pero no es una locura, o en todo caso la predicación sí es una locura, que Dios le haya placido vehiculizar el mensaje de salvación a través de la predicación de seres humanos imperfectos, y eso sí es una locura, realmente. Pero bueno, a Dios le plació así. Pero nuestra fe es más razonable de lo que a veces nosotros podemos pensar. Bien, entonces, paciencia, seguir leyendo, seguir estudiando y tener una mente abierta para dejar que otras ideas también entren dentro nuestro y que nos puedan mostrar la realidad cristiana de otro modo. ¿Sí? En esto, bueno, los que tiendan este tipo de fe, este tipo de crisis así intelectual, y bueno, hay que leer, hay que buscar, ahí empieza un camino muy lindo, que después podría terminar en algún
profesor, alguna profesora, más adelante. Uno arranca con inquietudes, ¿eh? Así se empieza el camino académico. Así que te auguro para algunos de ustedes que puedan estar haciendo eso. Bueno, en tercer lugar, lo que podríamos llamar una crisis vocacional. Ahí, bueno, lo que quise poner ahí, yo no sé si lo logré, pero entiendo, quiero emular Éxodo 3, ¿no? Esa es la zarza que no se consume, ¿está bien? Ahí está la vocación de Moisés. ¿Y en qué consiste la crisis vocacional? Bueno, la crisis vocacional es esa crisis que se me provoca cuando Dios nos llama a seguirle. Nos llama, como dice ahí, a una aventura de fe y no sabemos qué hacer. Porque yo te invito a que hables con tus líderes, con tus pastores, y le preguntes cómo fue su llamado. Porque claro, yo sé lo que a vos te pasa. Vos lo ves a tu pastor ahí con el micrófono, le dan las luces, lo ves así como resuelto, recheto, hablando y hablando, bla, 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 ministrando y qué sé yo, y vos decís, nació para eso. Pregúntale, vas a ver que fue un proceso que no fue fácil, que seguro que le costó un montón, y que lo más probable es que cuando empezó a sentir el llamado de Dios haya tenido ganas de salir corriendo. Yo hablo con muchos, bueno, esa es mi experiencia, ¿no? Y aparte hablo con muchos colegas, y esto de pastorear o de cualquier otro lugar de liderazgo cristiano, en general, es algo para lo que uno no está preparado nunca. Y pasan los años y vos lo ejercés, y los que te ven por ahí ven que lo haces con soltura, que lo haces bien, digamos, más o menos bien, pero vos internamente sabés que hay una dependencia y que nunca te la podés creer, porque la verdad es que Dios nos llama a hacer algo para lo cual nunca nos sentimos preparados. Entonces, bueno, eso provoca crisis. Ahora, que la crisis no te permita, que la crisis no te paralice. Que la crisis, que el miedo propio de la crisis no sea el que tome la decisión, entonces vos te quedes paralizado y digas, no. En algún momento hay que ir tomando pequeñas responsabilidades, pequeños compromisos, para que esa vocación, que es lo mismo que el llamado, ¿no? El advocato, cuando Dios llama a alguien para algo, y eso se vaya desarrollando. Dicho sea de paso, conocer la identidad y la vocación, para qué Dios te llama, para qué estás en la vida, es uno de los secretos de la felicidad. ¿Está bien? Porque si vos sabés quién sos y sabés qué es lo que Dios quiere de vos, sabés a qué cosas decirle que sí y a qué cosas decirle que no. Sabés lo que querés en la vida. Entonces, sabés quién te puede acompañar, cuál es el perfil de persona que te puede acompañar en ese viaje y el perfil de persona que no te puede acompañar en ese viaje. ¿Sí? Es uno de los secretos de la felicidad. Que a vos te paguen por tu vocación es uno de los secretos de la felicidad. Yo a los pibes, sobre todo a los pibes de la escuela, los molesto bastante con el tema de la vocación. Porque, bueno, me desvié un poquito, pero hago un mini paréntesis. Es cierto que el trabajo dignifica, pero una cosa es el trabajo y otra cosa es el empleo. El empleo es cuando yo tengo que pagar el alquiler y tengo que laburar de lo que sea porque necesito emplearme para que me den un dinero que casi nunca alcanza para que yo pueda pagar mis gastos. Bueno, eso no es tan dignificante. Más bien es enajenante. Ahora, el trabajo, con mayúsculas, es cuando yo desarrollo aquello para lo cual Dios me creó, para lo cual Dios me soñó. No son mis sueños, son sus sueños en mi vida, que no es lo mismo, no es lo mismo. No es que yo incorporo a Dios a mi vida, sino que yo me incorporo a su sueño para mí, a lo que Él quiere que yo haga para Él. ¿Sos abogado? Está buenísimo. Ahora, una cosa es un abogado que quiere ser abogado y que va a la facultad de abogacía para ganar plata, digamos, con los litigios, y otra cosa es alguien que tiene la vocación y el llamado de Dios de traer justicia al mundo. También va a tener que ir a la misma facultad, pero tiene otra vocación, tiene otro llamado, y cuando vos necesites un abogado o una abogada, eso puede hacer una enorme diferencia. Bueno, ok, cierro el paréntesis de la cuestión vocacional, porque en este caso nos referimos a la vocación en cuanto a la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en un caso que tengamos una crisis de este tipo, que nos damos cuenta que Dios nos pide algo que en definitiva nos va a cambiar tanto la vida, que no queremos hacerlo, pero tampoco sabemos cómo decirle que no a Dios, ¿no? Uno empieza como a negarse, empieza
y Dios te lo dice de una manera, de otra, te lo dice por supuesto por una convicción interna, pero después te lo dice a través de personas, y es como que estás medio rodeado, y vos sabés que la vida te va a cambiar mucho, ¿no? Digo, estoy hablándote de mí, en realidad, ¿verdad? Y mucha gente que conozco. Pero no, ¿cómo que voy a ir a estudiar teología, filosofía? Pero ¿y de qué voy a vivir? ¿No? Bueno, acá estoy viviendo y está todo bien. Respuesta, imitar, agarrar la Biblia. Fíjate, hay un montón de ejemplos, ahí puse un par. Abraham, el llamado de Abraham fue tremendo. Lo llaman a Abraham y le dicen, Abraham, deja todo, deja tu tierra, tu parentela y anda a una tierra extraña que yo te mostraré. O sea, ni siquiera le dijo a dónde era. Y encima en aquel tiempo vos te movías de lugar y cambiabas de Dios. Porque los dioses tenían manifestaciones locales. Entonces, ¿cómo? El Dios que me llamó en Ur, ¿cómo después me va a atender en otro lugar? No, me quedo sin señal. Los dioses son locales, ¿eh? El pueblo hebreo tuvo un problema porque de algún modo identificaban a Jehová como el Dios del desierto y a Baal como el Dios de la tierra. Y ese dualismo no se lo pudieron sacar nunca de la cabeza, porque para ellos los dioses tenían manifestaciones locales. Entonces, bueno, y además, bueno, la de Moisés, ahí está la zarza, repasá esos textos, fíjate cómo son las vocaciones de los grandes hombres de Dios de la Biblia, pero de nuevo, habla con tus pastores, con tus líderes, imita a ellos, ¿cómo hiciste cuando te agarró ese susto que Dios te llamó? ¿Cómo se hace para responder? Bueno, Dios no te va a llamar de un día para el otro a dejar todo e irte al África, difícil que pase eso, pero sí te puede poner inquietud por algún barrio carenciado cerca de donde vos estás, o por alguna cuestión eclesiástica, o te puede poner, como decía antes, te puede, vos querés justicia, tenés hambre y sed de justicia. Bueno, por ahí Dios te está llamando a meterte a trabajar en abogacía, pero con esta mirada, como servicio hacia Dios, como una vocación hacia Dios. La única vocación hacia Dios no es eclesiástica. Cuando nosotros ejercemos una profesión para la cual Dios nos llamó fuera de la iglesia, estamos sirviendo a Dios perfectamente. ¿Bien? Ok, en cuarto lugar, bueno, esta duele, ¿eh? Ahí me acuerdo de algunas experiencias y esta duele, la crisis que podríamos llamar de liderazgo. ¿De qué se trata esta crisis? Bueno, se trata de cuando alguien que representa a Dios nos defrauda. Algún líder, algún pastor, ahí estarás escuchando a mi perra que está ladrando ahí afuera. Bueno, esto es así, no pasa nada. Cuando alguien que tiene piel de oveja, en realidad dentro hay un lobo. Esto es terrible, nos defrauda. ¿Por qué? Y cuando nosotros nos convertimos, nosotros miramos a los que se paran adelante, están en una plataforma, ya están más altos que los demás para arrancar. Aparte le pegan las luces de colores, blancas, reflectores, de todo, le pegan las luces y brillan, ¿no? Como Moisés cuando bajaba del monte. Y además de eso tienen micrófonos, se amplifica su voz, tienen instrumentos, entonces uno, claro, todo lo que ve ahí adelante en la plataforma tiende a sacralizarlo, a santificarlo, a adorarlo. Y ese liderazgo se convierte en referente. Esto es natural, ¿no? Esto es natural. Entonces, cuando alguien de esos dice algo, uno lo toma como de parte de Dios. Pero claro, ¿cómo no lo voy a hacer así si lo veo y parece un angelito? Parece la encarnación de Pablo o de María. Tienen una imagen así como impoluta, santa. Entonces, bueno, cuando uno de esos defrauda, la crisis es terrible, porque el hecho de ser defraudado es directamente proporcional a la cantidad de expectativas que uno había puesto en esa persona. Esta es una crisis durísima y no hay que atravesarla solo, tiene uno que poder charlar con alguien de estas cuestiones. Tienen ustedes que saber que la gente puede defraudar. A veces simplemente porque tiene alguna pequeña incoherencia entre lo que dice, lo que piensa, lo que cree y lo que hace, y otras veces porque, bueno, con cuestiones mucho más groseras y aberrantes, ¿no? Desde ya, todos tenemos algunas incoherencias, nadie es absolutamente coherente entre lo que dice, lo que hace, lo que piensa, lo que siente
todos en algún momento mostramos alguna pequeña fisura porque somos seres humanos. Ahora, si hay un enorme foso, una enorme grieta entre lo que alguien es arriba de una plataforma en una iglesia y lo que es en su vida cotidiana, desde ya que esto es un problema. Y provoca esta crisis de liderazgo, porque claro, uno a veces le atribuye cualidades, digamos, como si las personas fueran pequeños dioses o cosas así. Bueno, justamente lo que hay que tratar de hacer en este caso es no confiar en el ser humano como si fuera Dios. ¿Está bien? Ahora, ¿tenemos que tener confianza en nuestros líderes, en nuestros pastores? Por supuesto. Es como, no sé, cuando uno va al médico, el médico te dice, tomate esto, lo tenés que tomar porque te lo dijo el médico, ¿no? Uno como que se entrega a eso. Ahora, no es Dios. No es Dios. No es Dios. La gente puede defraudar, pero Dios no. Entonces uno, cuando pasa eso, tiene que ir a refugiarse en el Señor y dejarse acompañar también. Porque este tipo de crisis siempre se pasan mejor cuando las personas están juntas. Pero esto realmente es un problema. No es muy frecuente, pero cada tanto ocurre, uno escucha de algún líder que se sacó la piel de oveja y apareció lo que realmente era, y la verdad es que trae mucho sufrimiento. Pero no es Dios el que te defrauda. Jesús nunca te defrauda. Y por último, bueno, viene la más difícil de todas. No es que estas 4 sean fáciles, pero la última es la más dura de todas, es la que podríamos llamar crisis existencial o crisis vital. Bueno, supongo que la imagen es bastante elocuente, pero para ponerlo en palabras, esta crisis sería cuando las circunstancias de nuestra vida, las circunstancias que nos rodean, de algún modo parecen negar la bondad, la fidelidad, el amor, la misericordia, la gracia de Dios en nuestra vida. Cuando lo que vivimos no es compatible con lo que siempre creímos sobre Dios. Esto puede ocurrir con, alguna pérdida inesperada o alguna crisis por el estilo. Y realmente uno no entiende, no es una crisis intelectual. Cuando alguien está en una crisis como esta, es como la crisis de Job, ¿no? Un hombre que había perdido prácticamente todo y, no estalló emocionalmente. Y sus acompañantes, esos 3 sabios, amigos no eran, pero sí eran 3 campeones de la sabiduría que vinieron como a estudiar el caso de Job, para ver cómo puede ser que a alguien tan bueno le vaya tan mal, ¿no? Justamente ahí está el problema, cómo se entiende esto. Las circunstancias parecen negar todo lo que creímos hasta ahora. La verdad es que alguna vez en la vida alguien va a pasar por este tipo de crisis, por este tipo de preguntas tan que mueven las fibras más íntimas, ¿no? Hay un libro que se llama así, como dice ahí abajo, de Dobson, que te lo recomiendo, ya tiene unos cuantos años, pero está muy bueno. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Por lo menos no tiene sentido para nosotros, ¿no? Ahí hay que tener cuidado con las respuestas fáciles, ¿no? Los líderes tenemos que tener cuidado de no hacer teología con alguien que está sufriendo. Y tenemos que disponernos más a acompañar que a hablar. Porque en este caso no es una crisis intelectual que pida respuestas intelectuales. Esto no se arregla leyendo libros ni nada de eso, es otra cosa. Y el consejo así humilde es, hacer lo mismo que hizo Job. Luego de que pasó todo su proceso de crisis, por supuesto. En un momento, fíjate lo que dijo. Aunque él me mate, en él esperaré. O sea, para este tipo de crisis que son extremas, tal vez la respuesta deba ser también extrema. O sea, hacer una entrega radical, profunda, sin reservas,
aunque Él me matare, en Él esperaré. Bueno, hacemos un repaso entonces. Si fuera presencial estaríamos por supuesto debatiendo, charlando sobre cada una de ellas de acuerdo a las preguntas que te surjan, pero espero que lo puedas hacer con alguien. Entonces dijimos, crisis relacional, cuando Dios parece no estar cerca, armá la carpa, quédate quieto, no tomes decisiones ahí. Hacete acompañar por alguien. La crisis intelectual, cuando los aportes de otras ciencias ponen en duda nuestra fe, bueno, también, en todas hacete acompañar, pero en ese caso, bueno, date cuenta que la fe cristiana es bastante más lógica, creíble y racional de lo que parece. Tercer lugar, cuando la crisis es de tipo vocacional, que Dios nos pide algo que nos va a cambiar tanto la vida que nos da un miedo bárbaro. Bueno, dos cosas, imitar los ejemplos bíblicos, estudiate todos los relatos de vocación que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y sobre todo, también preguntale a tus pastores y a tus líderes cómo hicieron, a ver, me contás cómo fue en tu caso. En cuarto lugar, la crisis de liderazgo, cuando alguien que parece, bueno, que representa a Dios, o por lo menos que nosotros le atribuimos eso, nos defrauda. Bueno, no hay que confiar en el ser humano como si fuera Dios, ¿no? No hay que poner como fortaleza el brazo derecho. Hay que confiar en Él por sobre todo. Y por supuesto tener confianza en nuestros líderes, porque para eso están. Pero no como si fueran Dios. No como si fueran Dios. No atribuir tanta representatividad como si se tratara del mismísimo Jesús. Por último, la crisis existencial, la que más duele de todas, cuando las circunstancias parecen negar lo más básico. Que Dios es amor, gracia, misericordia. Niegan su poder. Bueno, en este caso, como es una crisis profunda, la respuesta también debe serlo. Y uno podría tal vez en algún momento pararse delante de Dios, o arrodillarse mejor delante de Dios, abrir su corazón y hacer una entrega radical. Aunque me mates, yo voy a esperar en vos, igual. Bueno, espero que les haya disparado algunas preguntas. Yo la verdad que pretendo generar más preguntas que respuestas, para que las puedan seguir ustedes charlando en sus grupos y debatiendo y estando atentos para cuando vean a alguien que está pasando por alguna crisis así, ver cómo lo pueden ayudar. Y si les pasa a ustedes también pedir ayuda, en lo posible antes que la crisis estalle, ¿no? Antes que se desate la crisis, previamente hay como señales y está bueno acudir a consultar antes que se desate una crisis. Por supuesto, si ocurre eso siempre es mucho más fácil de solucionar. Gracias, agradezco mucho la invitación, que Dios les bendiga, que pasen 2 días fantásticos, que reciban palabra de Dios, compañerismo, que se conozcan. Y bueno, agradezco muchísimo la invitación. Que Dios los bendiga. Dios mediante, la próxima será presencial. Nos vemos, gracias.